¿Qué más, chicos? Bueno, ya ustedes seleccionaron una idea y esa idea parece que es la que tiene mayor potencial. Y usted dice, esa idea es la ganadora. Después de tanto sufrimiento en este semestre, por fin tenemos una idea que vale la pena, que tiene potencial, ya descubrimos que hay una oportunidad detrás, bla, 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 entre otras vainas. Sin embargo, les puedo decir que todavía no ha terminado el viaje. De hecho, aún que tenemos esta gran idea y ustedes ya pasaron por un montón de filtros, viene este momento decisivo en el que la idea tiene que ser pasada por un proceso que es, por decir así, la prueba de fuego. Y tienen que meterla en una prueba de fuego porque si no existe esa prueba de fuego, pues entonces esa idea va a terminar siendo el Subway o la lasaña de Colgate o algo parte del Museo del Fracaso. Y queremos que esto no suceda. Así que en el Museo del Fracaso, uno de los grandes principios que aparece, ¿sí?, es que hay que fallar rápido y fallar barato, pero con el fin de generar grandes aprendizajes. Lo importante de todo este principio es poder prototipar de la manera más rápida y más barata para poder entender en dónde necesita de mayor potencial y dónde hay un montón de aprendizajes que se deben generar a partir de la idea que estoy desarrollando. Si ustedes han llegado hasta este momento y van por buen camino y su nota todavía sigue siendo buena, eso significa que ustedes han encontrado un hallazgo que tiene una muy buena oportunidad y que al parecer tienen una idea que tiene mucho potencial para saciar esa necesidad. El problema es que esa idea todavía no nos dice si es la mejor o no. Así que ha llegado el momento de prototipar. Ustedes ya han visto el ciclo del prototipado y el prototipado ¿para qué sirve? Pues tiene distintos focos. Lo importante, como tal, es que esta vaina nos ayuda a identificar los retos y las barreras que tiene la construcción de nuestras ideas, sean productos, sean servicios, o sea una aplicación, o sea un paso a paso, o sea un nuevo proceso, lo que sea. Los prototipos nos sirven para determinar dónde están los problemas y los retos anticipados. También nos ayudan a determinar más ideas que normalmente se nos ocurren al momento de construir, como decir, esta vaina está muy chévere, ¿qué tal si ponemos aquí un icono que sea de tal cosa? Y esas vainas aparecen al momento que a usted se le ocurre crear algo nuevo, pero sobre todo cuando usted empieza a utilizar las manos para desarrollarlo. Los prototipos nos ayudan a obtener una retroalimentación muy rápida con el fin de que podamos reducir la incertidumbre. Si nosotros somos capaces de reducir la incertidumbre, nosotros cada vez vamos de manera mucho más segura a crear un producto que sabemos que tiene una validación de mercado. Y para eso son los prototipos. Aquí viene el top secret del prototipo. Y esto es algo muy curioso que normalmente no aparece en muchos libros, ¿sí?, de desarrollo de prototipos y que ha sido una experiencia que hemos trabajado desde la organización, desde mi empresa y todas las experiencias en innovación, y tiene que ver al momento de desarrollar prototipos. Nosotros encontramos que lo primordial es aprender. Y si lo primordial es aprender, nos dimos cuenta que la gente cuando hacía prototipos porque sería muy bacano y porque eso es lo que viene después de la etapa de innovación. Entonces, cuando usted ya tiene una idea, pues hay que hacer un prototipo. Pero antes de eso, nosotros que hicimos racionalizar por qué se hacía el prototipo y encontramos que era para aprender. Y si la vaina tiene que ver con aprender, pues entonces nosotros nos dimos cuenta que existía 4 pasos como un checklist que hay que desarrollar cada vez que se está desarrollando un prototipo. Y es que uno, antes de lanzarse a crear un prototipo, como la idea es fallar rápido y fallar barato, uno tiene que determinar qué es lo que quiere validar. Los prototipos están focalizados a la validación. Por ende, el primer paso de cualquier prototipo es determinar cuáles son las posibles barreras de su innovación. Y cuando hablamos de las posibles barreras de innovación, nosotros mapeamos que existían 4 tipos de barreras. Barreras tecnológicas que normalmente tienen que ver con que a uno se le ocurre una aplicación del carajo que eso va a utilizar inteligencia artificial y te va a hablar para poder reconocer cuál es tu perfil de vida y a partir de eso determinar cuál es la mejor persona con la que puedes salir. O sea, un super Tinder, ¿sí? El problema es que la barrera tecnológica es marimbas. Poder desarrollar ese tipo de tecnología para este tipo de aplicaciones puede ser algo que gaste muchísimo tiempo y que todavía para analizar el comportamiento del ser humano necesita de muchos datos para poder recolectar y analizar esa información. Así que existe una gran barrera tecnológica. Si seguimos con lo de Tinder, este IA de Tinder, probablemente también encontraremos barreras sociales. Y es que normalmente para que la aplicación pueda alimentarse va a necesitar el acceso a toda tu información del celular y de tus correos, cosa que pues no es nada nuevo. Pero podemos encontrar personas que una de sus barreras sociales y una de sus barreras culturales es yo no quiero que la tecnología se apropie de mis datos. ¿Sí? Son estas personas que son muy reservadas y que como tal tienen tanto miedo
a quitar su privacidad, que lo más importante para ellos es decir, no, prefiero que no, yo no me quiero meter en esa vaina parece conflictiva, entre otros vainas. ¿Listo? Las barreras sociales tienen que ver con esas barreras que están en contra de los hábitos y las costumbres y la cultura del ser humano, sea en el lugar que sea, en el país en el que esté. Todas esas barreras sociales también pueden determinarse a partir de cada uno de los aspectos o en el país en el que usted está trabajando. La tercera son barreras de competencia. Y las barreras de competencia tienen que ver con aquellas barreras que aparecen cuando usted está en un mercado y probablemente su competencia ha desarrollado algunos avances o ha desarrollado algunos productos y servicios y probablemente esto genera una barrera con respecto a su proyecto. Es por decir lo siguiente. Una de las barreras de Uber en estos momentos es Bit. Bit aparece generando una comisión de mayor porcentaje. Eso es una de las grandes barreras que tiene ahorita de competencia, que parte del factor diferenciador de Uber no es muy visible con respecto a las otras aplicaciones y lo más visible que se puede controlar y es un factor libre para todos los otros mercados, para las otras empresas, es la comisión que cobran a cada uno de los automóviles. Así que si Bit le baja el porcentaje y ya no cobra el 35 como Uber, sino que cobra, qué sé yo, el 20 o el 10, esto es un supuesto, pues va a hacer que se incentive más la gente para venir a su proyecto. Uber ahí tiene una de esas barreras y es como carajos hago para que mi diferenciador no sea simplemente la comisión que estoy cobrando. ¿Listo? Y por último, y ahí si se dan cuenta, en vez de un 4 hay un logo, ¿sí? Porque es una de las cosas más importantes y relevantes en cualquier tipo de prototipo, sea de servicio o de productos, son las de barreras de usabilidad. Y es que las barreras de usabilidad son terribles, son estas barreras que hacen que una persona entiende o no entiende su producto. Hablamos literalmente de proyectos o de herramientas como por ejemplo, imagínese que vamos a hacer una aplicación para personas de tercera edad que cada vez que usted digita parte de sus códigos y de sus hábitos, la persona va a poder recibir un feedback acerca de su salud y eso se va a enviar a una EPS y la EPS va a enviar a una enfermera especializada en la información. Y uno dice, el carajo, esa idea está brutal porque con eso podríamos ayudar al diagnóstico de montones de vainas, pero no, eso no pasa tan así. De hecho, uno de los grandes problemas que puede aparecer en ese tipo de herramientas es que las personas de la tercera edad todavía tienen un rezago frente a la tecnología y normalmente muy pocos saben utilizar aplicaciones profundas como estas de desarrollar y sacar data y meter otro tipo de información y con más botones y clics la gente termina fatal. Una de las cosas que normalmente se enfocan mucho las empresas de tecnología es en la usabilidad. Y de hecho, las mejores aplicaciones, que son las que tienen un alto grado de éxito y que además son masivas, literalmente masivas porque llegan a gente que antes uno no pensaba que llegaban, como WhatsApp y Facebook, hicieron su experiencia de usabilidad tan simple para que cualquier persona, sea de la edad que sea, pueda manejar y enviar mensajes rápidamente o pueda ver su estado en las redes sociales. Una de las cosas más interesantes de usabilidad es ese pequeño mensaje que aparece cuando le dicen como, ay, mi niño es tan pilo, ¿sí? Porque aprendió a usar el juego en la tablet y eso juega y sabe de YouTube y no. De hecho, los programadores, y me acuerdo mucho de esa frase, los programadores dicen, no, mi señora, ¿sí? Su hijo no es que sea súper inteligente, o sea, probablemente sí tiene capacidades, no para ofenderlo. Lo importante es que nosotros tuvimos que hacer un trabajo ni el carajo para que un niño sea capaz de usar la aplicación. Cuando ustedes entienden esa frase, ya uno empieza a entender qué como tal es la usabilidad. Y las barreras de usabilidad tienen que ver precisamente en qué tan fácil o complejo puede ser utilizar mi prototipo. De hecho, en algunos tuvimos la experiencia del huevo y la experiencia del puente. Y en la experiencia del puente hablamos de que uno de los grandes factores más complicados que uno puede utilizar es el usuario. El usuario es un factor incontrolable, pero es el factor que al final toma la decisión. Y si ustedes no mapean a ese usuario antes cómo va a tomar la decisión, el proyecto puede ir al fracaso simplemente porque no tuvieron en cuenta cómo debía ser el proceso de usabilidad al momento de desarrollar un producto. Cuando ustedes se encuentran cuál es su barrera, hacen una prioridad. Ahí es donde aparece esta pregunta de qué deberíamos validar primero. Entonces ya como ustedes tienen un montón de barreras, ustedes tienen un montón de problemas, ustedes determinan, bueno, el próximo 15 o 20 o cuando toca la presentación al jurado, ¿cuáles de todas estas barreras va a ser la prioritaria que el jurado nos va a decir, acá hay un problema? Por ejemplo, hay un equipo de los chicos que está trabajando algo con lo de la comida vencida. Una de las barreras es social. Y eso va a ser una de las primeras preguntas que va a aparecer. Oiga, ¿por qué carajos la gente va a comer comida vencida? ¿Ya probó? ¿Ya validó si en verdad la gente estaría en capacidad de hacerlo?
Creo que en ese mismo proyecto hablábamos que otro de los inconvenientes era lo de la rotación de inventarios y tenía que ver porque probablemente existía una competencia, o había gente que ya recogía esos alimentos. Entonces también tiene una barrera de competencia. ¿En qué los va a diferenciar eso con ustedes? La idea debe tener la capacidad de contestar esas dos preguntas, pero el prototipo, ¿sí?, nos debe ayudar a demostrar que sí se validaron esas barreras y que en verdad la idea va por buen camino. La tercera opción es con qué prototipo. Ya cuando uno ya determinó cuál de esas barreras es la más importante, si digamos en este caso nos vamos a enfocar en la barrera social, pues entonces yo digo, listo, nosotros vamos a enfocar en saber si la gente va a ser capaz de comer o no va a comer esa comida vencida. Y cuando yo ya tengo determinado qué es lo que quiero validar, ahí sí determino cuál debería ser el mejor prototipo para poder validar esa información. Porque recuerden, uno no hace un prototipo así robusto de todo para poder validar todo al mismo tiempo. No. Uno va validando las cosas y las barreras prioritarias para poder ir determinando si en verdad voy pasando o si es un momento crítico, si la barrera no se pudo sobrepasar con el prototipo, poder devolverme hasta la generación de la idea y cambiar de idea inmediatamente, sin haber gastado tanto dinero y sin haber gastado tanto tiempo. Cuando uno ya determina cuál va a ser el prototipo, ahí sí determina el cuarto factor, que también es un lobo, porque es lo más importante, es vital, y es medir. ¿Cómo voy a medir esto? Y es que ahí es donde se mueren gran parte de los prototipos, es ahí donde se muere parte del proceso de aprendizaje. Y es que muchas veces nadie está en capacidad de determinar cómo voy a medir ese tipo de elemento. ¿Listo? Por ejemplo, ya ahorita lo vamos a revisar cuando veamos vayan a ver el siguiente video que tiene que ver con tipos de prototipo y qué carajos pues, pueden ser los prototipos que pueden utilizar. Si nosotros vamos a hacer un prototipo de muestras, qué sé yo, que vamos a utilizar la comida y vamos a llevárselo a un chef, el chef va a cocinar la comida vencida y esa comida vencida la vamos a llevar en unos platos diferentes y lo vamos a repartir en una, qué sé yo, lo vamos a validar con estudiantes de universidad, porque la idea es que cualquier ser humano sea capaz de comerse la comida. Nos toca medir si en verdad cumple o no cumple la hipótesis. Entonces decirles, eso es comida vencida, según la fecha. Pero ya que les damos a dar esta información, que es que la comida vencida, tal, y cuentan la información del INSEE, vamos a pedirles que coman, ¿sí? Y después de comer les vamos a pasar una tarjeta que tiene simplemente una línea y usted lo único que tiene que hacer es determinar en qué punto se siente debajo de la línea. Y esa línea puede ser simplemente como la comida es desagradable o la comida fue completamente agradable, ¿sí? Y la segunda pregunta puede ser como la comida se sentía antihigiénica o la comida se sentía higiénica. Y así ustedes podrían validar si en verdad sirve o no sirve lo de dar la comida vencida y si la gente estaría dispuesta o no. En este caso también se pueden validar otras opciones que ustedes pueden utilizar para medir la información, es a partir de la observación. Ustedes recuerdan en el proceso de investigación que podían usar entrevistas y observación. Ustedes también pueden grabar. Ustedes pueden hacer el focus group y grabar a las personas para luego analizar el nivel, o sea, las facciones al momento de comer, ¿sí? Y entender cuáles son sus reacciones frente a la misma comida, después de darles la información. Entonces, listo. Esos son los 4 aspectos que deben tener en cuenta al momento de generar un prototipo. Determinar cuáles son las barreras de su innovación, luego determinar cuáles de esas barreras es la prioritaria y la que se debería validar primero, determinar cuál es el prototipo más propicio para validar esa hipótesis, esa barrera, y cuarto, determinar cuál va a ser el proceso y la herramienta de medición para determinar si se aprueba o no se aprueba con el prototipo. En el próximo video vamos a ver cuáles son los prototipos y vamos a tocar algunos ejemplos. ¿Listo? Chao.